en la guerra. Entre los logros de Stalin figuran sus aciertos durante la guerra. Uno de los más sonados fue la espectacular evacuación del complejo militar industrial desde los territorios en riesgo inminente de ser ocupados hasta más allá de los Urales. En cuanto se produjo el ataque alemán, fue creado el Consejo de Evacuación, con objeto, por una parte, de organizar rápidamente el desmantelamiento hasta el último tornillo y el traslado hasta el último hombre de cientos de plantas industriales de todo tipo, entre ellas casi 1.400 de material bélico, y, por otro, de preparar a la vez los nuevos asentamientos para que las fábricas pudieran reanudar su actividad lo antes posible. A finales de 1941, la mayor parte de las industrias de Ucrania, el Volga y la región de Moscú ya estaban funcionando a pleno rendimiento en Kazajistán, los Urales y Siberia. Y el año siguiente suministraron al Ejército Rojo las 3/4 partes del material que recibió. Ese asombroso desalojo, considerado por los analistas militares como una de las operaciones logísticas más perfectamente planeada y ejecutada de la historia de las guerras, exigió 1,5 millones de vagones. Junto con las máquinas viajaban los obreros y sus familias. 17 millones de personas fueron evacuadas en menos de 4 meses. Cuando los alemanes llegaron a las zonas desmanteladas, incluso los raíles habían desaparecido. La medida más trascendental tomada por Stalin al comienzo de la guerra fue negarse a quemar las mejores tropas en los primeros choques con los nazis. Las continuas provocaciones alemanas previas a la invasión tenían el propósito de atraer al grueso del Ejército Rojo hacia la frontera para cercarlo y aniquilarlo en sus posiciones defensivas. Stalin no cayó en la trampa. En contra de la opinión del Estado Mayor y de la mayoría de los generales, dejó prácticamente desamparadas las zonas fronterizas con unidades incompletas y material obsoleto. Impasible ante el avance alemán, y pese al peligro inminente de que cayese Moscú, mantuvo firmemente en sus manos, con pasmosa sangre fría, las poderosas fuerzas de reserva con que contaba. Nada menos que 400.000 hombres perfectamente entrenados, que habían sido trasladados desde el extremo oriente soviético hasta las cercanías de la capital. Aunque el ejército alemán, atascado en la nieve, se encontraba inmovilizado a las puertas de Moscú, sus mandos no tenían duda. Los rusos estaban acabados, carecían de reservas para intentar un contraataque. Cuando las divisiones siberianas, bien pertrechadas, con abrigos de piel de cordero y excelente armamento, cayeron a primeros de diciembre sobre las trincheras alemanas, la sorpresa fue total. Por primera vez, el hasta entonces imparable ejército nazi fue arrollado. Tuvo que abandonar su material y emprender la retirada en completo desorden. La batalla de Moscú selló el fracaso en Rusia de la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Otro gran éxito de Stalin fue el continuo hallazgo de colaboradores capaces. A diferencia de Lenin, que, según Trotsky, tenía una capacidad limitada para juzgar a la gente,
supo rodearse en todo momento de un equipo extraordinario. Aquí quiero hacer una breve aclaración. Como casi siempre, el juicio del camarada Trotsky es erróneo. El camarada Lenin poseía un talento, entre sus grandes talentos estaba el de juzgar muy bien a las personas. De hecho, Stalin siempre fue uno de los principales colaboradores de Lenin. Continúo. Por pura intuición, descubría al primer golpe de vista jóvenes talentos en la industria, la ciencia y las instituciones del Estado, y los designaba para puestos que con frecuencia les venían grandes. Confiaba en ellos y estaba seguro de que se entregarían en cuerpo y alma al trabajo y harían frente al desafío. Es lo que hizo en el ámbito militar en numerosas ocasiones. Por ejemplo, Stedmenko, director de operaciones del Estado Mayor General, que despachaba diariamente con Stalin, y Kuznetsov, comisario de la Marina de Guerra, tenían poco más de 30 años cuando asumieron sus funciones. A esa edad, muchos oficiales habían alcanzado el generalato y mandaban con acierto grandes unidades. Incluso los mariscales eran muy jóvenes. Al terminar la guerra, ninguno de ellos había cumplido 50 años. En el campo del espionaje. Desde el primer intento de derribar el poder soviético, la intervención extranjera de 1918, preludio de la guerra civil, hasta el final de sus días, Stalin vivió obsesionado por la seguridad del país. Para protegerlo, se propuso obtener la máxima información de los estados potencialmente agresores, lo que implicaba la captación en ellos de agentes bien situados. Los servicios secretos, cuya actividad siempre siguió de cerca, fueron para Stalin un verdadero hobby al que se dedicaba con pasión. Hizo del espionaje una obra de arte, reconocida como tal en todo el mundo, imitada por otros servicios de seguridad, ensalzada incluso por el propio Hitler. Los bolcheviques nos superan en un solo dominio, el espionaje, afirmó en 1942. Tras el triunfo bolchevique, las dificultades para obtener información del interior del país eran enormes, ya que la mayoría de los periodistas de la época zarista habían emigrado. Para paliarlas en lo posible, se creó una densa red de corresponsales obreros, los llamados rabkori, ferroviarios en su mayoría, que eran una fuente inagotable de noticias pese a la tosquedad de sus informes. En 1926, Stalin firmó una directriz para extender el sistema a Francia, y 3 años después actuaban en esta más de 3.000 rabkori, que trabajaban principalmente en astilleros, arsenales y fábricas de material bélico. En Gran Bretaña, por el contrario, se fijó como objetivo la captación de jóvenes idealistas de la alta sociedad, excluyendo, palabra subrayada con doble trazo en la orden de Stalin, a los cercanos al Partido Comunista. Se esperaba que hiciesen carrera en las instituciones del Estado y que alguno de ellos lograse entrar en el Secret Intelligence Service. Fueron, efectivamente, captados los célebres 5 de Cambridge, con el legendario Kim Philby a la cabeza. Este no solo ingresó en el SIS, sino que, para mayor escarnio, fue nombrado jefe de la sección responsable de desenmascarar a los agentes soviéticos en suelo británico.
En Europa funcionó la llamada Orquesta Roja, dirigida por Leopold Trepper, que tenía topos en los más importantes centros de decisión germanos. En la Francia ocupada, agentes soviéticos se infiltraron en la central telefónica alemana de París y lograron instalar una mesa de escucha en el Hotel Lutetia, cuartel general del Abwehr, el servicio de información militar nazi. En la propia Alemania, Trepper llegó a contar con más de 200 agentes, todos ellos alemanes contrarios a Hitler y situados en el corazón mismo del poder. Estado Mayor, industria militar, ministerios, servicios secretos, incluso a un oficial taquígrafo del cuartel general de Hitler, pertenecía a la red. El jefe de esta era uno de los hombres de confianza del mariscal Goering, segunda figura del Estado. Richard Sorge, el gran espía soviético en Tokio, agregado de prensa de la embajada alemana y bien introducido en la alta sociedad japonesa, proporcionaba valiosa información. Aseguró, por ejemplo, que Japón no tenía intención alguna de atacar a la Unión Soviética. Transmitió en concreto el contenido de la conferencia imperial celebrada el 2 de julio de 1941, en la que se aprobó el ataque a Estados Unidos y se descartó expresamente la intervención en la recién comenzada guerra germano-soviética. Ello permitió a Stalin crear las fuerzas de reserva, emplear contra los nazis las tropas de élite estacionadas en la costa del Pacífico.